periodista, licenciado en Administración de Empresas, pintor, maestro en Derecho Fiscal, maestría en Gobierno y Administración, diplomados en Alta Dirección, entre otros estudios académicos. Dentro de la mesa comentará el libro Corrupción y antes del poder, nuestro querido amigo periodista, maestro Polo de Lara, director general del Factor Radio, aspirante de la licencia municipal de Puebla. Asimismo, en la mesa tenemos a su querida señora madre de nuestro diputado, María Elena Charobet. Tenemos también a nuestro querido amigo Aldo Enrique Cruz Pérez, es funcionario del gobierno estatal. Gracias, Julián. Son muy amables amigos, compañeros de la prensa. De hecho, es una presentación para la prensa de este libro, pero quise invitar a mis amigos, a Carlos Carrillo, a Jesús y a muchos tantos, a gentes que son chotecas de muchos años, doctores, licenciado Pizaña, que es mi amigo también. Dicen, cuando he escrito los libros, y con todo respeto de las damas, me dicen, es que tú no tienes madre, entonces por eso la traje hoy, a que digan, sí tengo, porque siempre salen con eso, ¿no? Entonces, bueno, y otras cosas que me dicen, eso no se puede poner ni mencionar, pero la verdad yo agradezco su presencia. Espero que pasen una tarde lejos de que se estresen, tómenlo con filosofía, con tranquilidad, porque vamos a dar una ojeada a lo que ha pasado en los últimos 6 años, si no 9. Voy a pedirle a mi amigo Polo de Lara que nos une no solo una trayectoria enorme de aspiraciones políticas, proyectos. Yo creo que más de 30 años están picando piedra. Bueno, no es que seamos muy grandes, comenzamos muy chiquitos. Entonces, pero Polo y su servidor, además de la amistad de muchos años, compartimos los mismos vicios del periodismo, de decir las cosas. Tenemos la boca muy grande y la cola muy chiquita. Y eso es poco común en el ámbito que nos manejamos. Entonces, gracias, Polo, por tu presencia, por tu apoyo moral, como siempre, y por tu respaldo. Todo. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, quiero saludar a la señora madre de Rodolfo con mucho afecto, con mucho respeto, además, con una gran admiración. Saludar efectivamente, cuando le preguntan a uno qué es la complicidad, es lo que le sigue a la amistad. Y Rodolfo y yo hemos sido cómplices en muchas actividades, en la aventura de la vida, en la aventura política. Y hoy por la mañana que comentaba con la directora del medio de comunicación Factor Radio, que estaba yo preocupado porque no me había llamado, no me había confirmado el evento, y le dije, la verdad es que ya estoy pensando en no ir. Y me dijo, maestro, eso no se lo cree usted, ni se lo va a creer nadie. Es usted amigo de Rodolfo Herrera Charobet, y seguramente ahí estará, y aquí estoy. Hablar de un libro es un tema que obliga a hablar con mucha responsabilidad. Escribir un libro
es aportarle al universo. Pero investigar para escribir un libro es tema de homenaje. Aquí hay amigas y amigos periodistas, Pepe, Manuel, perdón, con mucho afecto. Bueno, es que eres José Manuel, ¿no? Eres José Manuel. El jaguar poblano. Hablar entre pares es un tema que no es fácil, porque puede herir susceptibilidades. Y lo peor, que estás en la lupa para ser cuestionado y para ser criticado por lo que vienes a decir. Yo no me atrevo, lo digo con absoluta franqueza, a poder hablar de un libro. No, yo voy a hablar de Rodolfo Herrera, Chabolé, porque seguramente corrupción y redes de poder, un tema que espanta, un tema que asusta, que seguramente a varios los va a poner en posición de jaque. Pero hablar de esta edición me parecería muy simplista, porque conozco a Rodolfo, no duerme, eso es lo que me ha dicho él, y no para, y seguramente vendrán uno y otro y muchos libros más. Y qué bueno que lo haga, porque así se escribe la historia, porque solamente a través de la obra de los artistas entendemos, o por lo menos tratamos de entender a la humanidad. Lo humano me es conocido, decía por allá. Y también hay alguien que dice, cada vez que conozco a la humanidad quiero más a mi perro. Y hoy estamos en una circunstancia, en una suerte muy compleja, muy complicada, que oscila entre una juventud que no sabe decir gracias, que se le olvidó pedir las cosas por favor y que se encuentra embelesada en la magia de la tecnología y que escapa a través de la tecnología. ¿Y cómo no va a escapar? ¿Cómo no va a escapar? Me pregunto yo. Si estamos frente a un mundo que no es complejo, lo que le sigue a lo complejo, a donde da miedo caminar por la calle, a donde hay que celebrar que puedas llegar a tu destino. El periodismo obliga, y a quienes hacemos comunicación, que yo no soy periodista y lo quiero dejar muy en claro, gracias, pero no lo soy. Soy un modesto comunicador y alguien que se ha acostumbrado desde niño a decir las cosas como son. Y hoy se requiere hacerlo. Hoy es necesario hacerlo. Quienes conocen el periodismo dicen que periodismo que no pulsa no es periodismo. Y entonces lo dejo al criterio de cada quien si Polo Velar es periodista o no. Lo que sí, soy comunicador y me encanta. Pero el tema al que hoy se me invita es un tema que hay que tomar con mucha delicadeza. Porque el libro, imagínense ustedes, se llama Corrupción y redes de poder. Yo espero regresar a mi casa. Espero regresar con toda tranquilidad a mis aposentos.
Porque lo primero, si ustedes me dan permiso, que tenemos que reconocer en el maestro Rodolfo Herrera Charolet, es la valentía. Y un periodista que no es valiente tampoco es periodista. Hablar por hablar, bueno, pues eso cualquiera lo hace. Mi padre norteño, él decía, hablas porque tienes boca. Y es toda una filosofía. Hay quienes no deberían hablar. Y creo que coincidimos. Pero Rodolfo habla y escribe además. Y habla en Factor Radio, nos honra siendo colaborador semanal en Espiral Comunicaciones. Y levanta el rating, nos levanta el rating. Porque si bien es cierto que en nuestro medio las cosas se dicen como son, no, lo que él dice no solamente habla de lo que es, sino de lo que no se dice. Este trabajo de investigación hay que reconocerlo, porque hacer periodismo para leer boletines, qué flojera, ¿no? Hacer boletines para comentar lo que nos dicen que tenemos que comentar, pues me parece que ya no caminó el tema. Y cuando un periodista rompe paradigmas, yo soy un enamorado de esa filosofía y de ese ejercicio, merece mucho respeto. Yo no quiero abusar del micrófono porque lo hago todos los días y me parece que el micrófono hoy hay que cedérselo a quien ha investigado, a quien ha trabajado, a quien le ha robado horas al sueño para podernos regalar, porque esto es un regalo, un documento que tiene sustento, que tiene soporte. Porque hay libros que se escriben, y de suyo me parece que tenemos que reconocer a quien escribe. ¿Cómo estás, Arturo? A quien escribe, pero hay que reconocer a quien escribe bien. Porque escribir por escribir, pues es un tema muy símil a hablar por hablar. Rodolfo nos presenta situaciones que se han venido dando como producto de la corrupción. Y recordarán ustedes una entrevista que le hicieron a cierto presidente, hoy expresidente de México, que por cierto creo que vive en España, en donde a mí me dejó con la boca abierta cuando el reportero le preguntó, oiga, ¿y cuál es su opinión sobre la corrupción? Cada vez que hablaba la boca, en apariencia cometía un hierro, pero era toda una estrategia, era una estrategia para desviar temas. Y en esa entrevista que le hicieron a Enrique Peña Nieto, que ustedes recordarán muy bien, cuando le inquirieron sobre la corrupción, él dijo, es un tema de cultura. ¡Wow! No pude más que sorprenderme y sorprenderme más. Qué atrevimiento. Corrupción viene de echarse a perder, de un elemento que entra en proceso de putrefacción. El que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Pero aquí Rodolfo habla de corrupción política. Y así lo entiendo. De redes de poder político. Y no nos asustemos, tampoco es un tema nuevo.
Es un tema de hace 2 siglos, del siglo pasado, y se sigue viendo, y se sigue observando. El tema no es que lo veamos o lo observemos, el tema es hasta dónde lo debemos permitir como sociedad. Ese es el punto. Cuando hablamos de política y de redes de poder, hablamos de partidos políticos. Y yo siempre me he preguntado, y lo asumo como un tema de carácter estrictamente personal, ¿por qué darle tanto dinero a los partidos políticos? ¿Cómo por qué? ¿Cómo para qué? Es un tema que nadie nos explica. Son bolsas multimillonarias. Y cuando cuestionamos las redes de poder, pues estamos hablando también de quienes emergen de los partidos políticos. Porque en México, el ser candidato independiente es una utopía, es un absurdo, es un fantasma. El Bronco ganó porque las circunstancias se le dieron o le ayudaron. Pero la política solamente emerge, surge a través de los partidos políticos. Y la pregunta que yo dejaría en la mesa es, ¿las redes de poder se dan para poder? ¿Y por qué esas redes de poder caminan, cuya génesis son los partidos, y caminan y no se detienen? Porque hoy hay exfuncionarios públicos en la cárcel, pero mañana salen, no se preocupen. Y mañana vamos a volver, o pasado mañana vamos a volver a ver la misma película. Parece que nos la están pasando, y ya la sabíamos. A ver, este script, este guión ya me lo sabía. Es lo mismo. El tema es cómo cambiamos a México. ¿Somos capaces de transformar este país, a esta gran nación? La palabra nación viene de nacer, y todos somos esta gran nación. ¿Hasta dónde nos vamos a permitir? Creo que aquí habemos puros jóvenes, me queda claro. Pero ¿hasta dónde vamos a heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, estos escenarios vergonzantes de redes de poder? Comentaba yo recientemente en una reunión, y sí, gracias Rodolfo, me registré como aspirante a presidente municipal de Puebla por el partido Morena, convencido, estoy convencido de lo que hice. Y yo comentaba en una reunión que más allá del tema de quién va a ser el candidato o la candidata aquí en San Pedro, en Puebla, en San Andrés, en Cuauhtémoc, en toda la demarcación territorial en torno a Puebla capital, el tema es ¿para qué? ¿Cómo por qué? ¿Cuál es el afán, dijeran los latinoamericanos como los colombianos? ¿Cuál es tu afán de llegar al poder? ¿Servir a la nación? Es una buena pregunta, ¿no? Porque en las campañas lo escuchamos. ¿Y qué pasa después de las campañas? Es un tema que ya hemos vivido. Por eso yo remataría, Rodolfo, que también es aspirante a presidente municipal de San Pedro Cholula, y no habría nada más que me encantara
que un hombre cabal como Rodolfo condujera los destinos de San Pedro Cholula, una ciudad milenaria de la que nos debemos sentir más que orgullosos, con el portal más grande de Latinoamérica, aquí cerquita con la pirámide más grande del mundo en su basamento. Ojalá, Rodolfo, ojalá se den las condiciones para que tú puedas demostrar que se puede hacer las cosas sin redes de corrupción, sin redes de poder, trabajando por la ciudadanía, quitándole lo romántico y lo filosófico al tema. Pero insisto, yo remataría. Lamento que no haya jóvenes en esta reunión, pero yo invitaría a los jóvenes que sí venimos a que hagamos la tarea con los jóvenes que tenemos cerca, hablar con ellos, a que nos atrevamos a dejar el paraguas afuera de una estación del metro, como en otras latitudes, a que nos atrevamos a no tomar lo que no es mío, a no tener una relación con otra mujer si tienes una relación con una mujer, a que vayas a estudiar no por la calificación, sino porque quieres que te certifiquen para entrar al mercado laboral. Y allí hay competencia. Finalmente creo que la solución está en la nueva generación de mexicanas, de mexicanos, que vaya que se están rompiendo paradigmas también, pero a la pregunta de cómo resolvemos el tema de la corrupción, está ahí, en casa, a donde se da la verdadera educación. Lo de la escuela se llama formación. Es consecuencia. Tú llegas ya con tu bolsa de casa y si en casa te dijeron esto no se toca porque no es tuyo, va a tener un impacto altamente positivo. Pero si desde casa nos hacemos, como decimos en México, nos hacemos que la Virgen nos habla, las cosas no van a cambiar. Me queda absolutamente claro. Rodolfo, eres un valiente. Y a los valientes no hay que fusilarlos, hay que aplaudirles. Felicidades. Yo veo por qué me invité. Blanco Maña, bueno, es mi amigo, qué bueno que se expresa así. Yo creo que antes de continuar agradezco a Gerardo Islas, uno de los decanos del periodismo regional y poblano, a quien aprecio mucho en lo personal. Su hermano fue compañero de diputado mío en la 45ª legislatura, su hijo, que en paz descanse, un político talentoso, también amigo mío. Y bueno, por eso Gerardo está por aquí con nosotros. Qué bueno, Gerardo, que estás. Además es charro, le encantan los charros. Más bien le encanta vestirse de charro y promover las charabuscas, todas esas cosas que yo soy neófito en el asunto, ¿no? Bueno, esta mesa va a concluir con un comentario del libro, el contenido. Quiero ser honesto, no soy valiente, soy suicida, yo creo. Yo creo que me volví suicida. Mi esposa está cuidando al niño más pequeño, mi hijo más pequeño, está enfermo. Pero ella sufre. Cada vez que me ve sentada en la computadora, ya no sabe qué hacer. O sea, te tomo un café, un té, o llamo un padre, como dice, para que me dé los santos óleos. Pero bueno, ella sufre por lo que yo hago, porque la familia es la que se preocupa más que otras personas. Porque es lógico, el tema no es jugar a las canicas, sino bajar en los calzones.
a la gente que es corrupta, y eso no les gusta, por desgracia. Y cuando vas identificando que fulanito es compadre de sutanito y quiso arreglo y se lo compruebas, pues está peor, ¿verdad? Entonces, bueno, este es uno de una investigación más amplia, alrededor de... Se estudiaron 60 municipios de Puebla, los últimos 9 años de la administración pública, el gobierno del estado en conjunto, los últimos 7 secretarios de finanzas. No estamos hablando de Chalán, no, estamos hablando de los secretarios de finanzas del gobierno del estado, los últimos 7. Eliminé al último porque no corresponde a este libro. Ese libro, bueno, de hecho eliminé a dos, bueno, los eliminé de la publicación, porque 2 ya se murieron, pero eso fue por COVID. Entonces ya, eso es ni modo, ya pasaron una mejor vida. 2 millones no les sirvió para salvarse, tal vez para que tuvieran oxígeno un poquito más. Pero no es en sí preocuparme mucho por lo que roban, sino la impunidad que existe, que es lo que me preocupa. Más que la corrupción misma, es la impunidad. Esto es tan rentable robar que 1 de cada 500 que comete peculato, fíjense bien, 1 de cada 500 que lo hacen llega a enfrentar un juicio. Es muy rentable. 1 de cada 100 que comete un delito llega a la cárcel y purga una condena. 1 de cada 100. Entonces ahora entendemos la inseguridad que hay. Bueno, este libro retoma los estudios de inseguridad desde Luis, bueno, estamos hablando desde hace 12 años. De hecho, estoy manejando 4 sexenios, 24 años de información en seguridad pública del Estado, su comportamiento, cómo creció a nivel nacional, y me enfoqué precisamente en los homicidios. Hay una cuestión grave, muy grave en seguridad, que es parte de la corrupción y de la impunidad. Este libro toma esos datos nacionales, pero los ajusta y los compara con el aspecto nacional para saber qué pasó. Ustedes recordarán que hace 6 años ya no había agencias del Ministerio Público, se cerraron. Y hubo otro asunto, que el secretario de Seguridad Pública fue vinculado a proceso por estar metido en el relajo de Luna, del secretario de Seguridad Pública Nacional. Bueno, también está dentro del libro, como parte así de la corrupción y de la impunidad. Pero le doy énfasis, y no les voy a dar tantos datos, a cuánto se gastó el gobierno del Estado en EFOS. Únicamente en EFOS. ¿Qué cosas son los EFOS? Empresas que facturan operaciones simuladas. Bueno, estos secretarios de esa época facturaron más de 2,000 millones del erario. Y otros 2,000 millones los municipios entre los que destaca José Juan Espinosa Torres, que acaba de salir libre, bueno, anda libre, ya se registró ahora a diputado por el PRI, pues porque es un cínico, hay que decirlo así, y pues yo nunca he tenido problema por decir las cosas como son. O sea, el cinismo de estas personas que tienen un rancho y todo, nadie me va a dejar mentir, de más de 20,000 metros, 2 hectáreas, pero un rancho hermosamente cuidado. Obviamente, no diré de dónde salió el dinero, cuando 1 año antes de tomar posesión como presidente, había sido embargado la llantera por un adeudo con Michelin. Juicio que yo tengo íntegro. Pero así como eso, lo que hice fue, me volví hace, no me acuerdo cuántos años, coleccionista de pecados.
Era yo el coleccionista de pecados naturales. Entonces me gustó ir coleccionando. Y cuando comienzo a ver que los mismos ladrones del pasado se reciclan, dije, no, pues entonces hay que hacer libros para que la gente por lo menos tenga evidencia de que alguien lo dijo y alguien lo puso y alguien lo demostró. Porque para decirle ladrón a alguien hay que demostrarlo. El caso de José Juan fue denunciado penalmente, no por mí, sino por el órgano fiscalizador del Congreso que se llama Auditoría Superior del Estado en el año 2022. Fue denunciado y se puede pelar, ¿verdad? Siendo diputado lo destituyeron. Pero ¿cuál es la red de poder a la que obedece? Bueno, ahí se describe. ¿Y por qué hubo arreglos en la elección del 2018 y gana Morena y el de un grupo? Hay homicidios en San Andrés Cholula, ejecución el día de la elección de amigos y conocidos. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, eso es parte de las redes de corrupción de un candidato que hoy es presidente y que también está en el libro y que hace las mismas mañas. El cuarto informe del presidente que estuvo en la cárcel de San Andrés y que hubo muchos despilfarros, costó 10 millones de pesos. El que le redactó el informe le pagó 2 millones de pesos. Las sombrillas que regaló se lo compró a una empresa que ya desapareció, cuyos dueños fueron asesinados en Ciudad de Puebla. Entonces, cuando voy narrando las empresas, al señor le hicimos el tecito Manzanilla, cuñado de Moedo Valle, que en paz descanse, o que en paz viaje, no importa la versión que quieran. Pero esta persona, que es Manzanilla, se vuelve de Morena, supuestamente se pelea, es dirigente del PES, desaparece el PES, pero creó un negocio muy bueno que se llama Imagina México, y a los cholultecas eso le costó 5 millones de pesos cuando estaba José Juan, se los entregó. Lo describo tal cual, se lo compruebo tal cual. Digo, el que no comprueba, pues es un chismoso. No, aquí hay que comprobarlo con documentos, con datos, con cheques, con cuentas bancarias, con depósitos, con representantes, con asuntos notariales, con toda la evidencia posible. Que la autoridad se haga taruga y no los persiga, eso no me importa. Ya tuve el valor de decirlo y dejarlo en la mesa. Que las autoridades hagan su chamba. Yo ya no voy a ser policía, los voy a atrapar, los voy a llevar. Ahí le voy a pedir a mi amigo Aldo que me ayude, él conoce ese ámbito de cómo se tiene que meter en la cárcel, que no tenga privilegios. Pero hay cosas que se tienen que decir, y se tienen que escribir, y se tienen que denunciar. Entre más gente sepa de esto, más protección tengo yo. Cuando uno hace las cosas, se las guarda y chantajea, se vuelve uno rico, fíjense. Porque ya han llegado los arreglos, ¿verdad? Quita fulano, quita fulano. No, espérate. ¿Cómo voy a quitar a un secretario porque ya se murió? Ni modo. Ahí cuando llegué yo por allá le como. No, aquí lo importante es dejar testimonio de lo que se investigó y encontró. Yo ya no culpo si son delincuentes de primera, de segunda, de tercera, que la autoridad haga su trabajo. Y también, con todo respeto a la población, abrir los ojitos. ¿Por qué? Porque desde hace 2000 años, fíjense bien, desde hace 2000 años, ya lo dije, el pueblo elige a los ladrones. Cuando le dijeron Barrabás o Cristo, no, pues todos quisieron por Barrabás, se había maiciado ahí a los que estaban de gritones y los otros que querían alguna componenda para sus fines y que crucifican al inocente. Bueno, desde entonces el pueblo elige a ladrones. Bueno, nosotros que queremos cambiar las cosas tenemos que poner un caminito para que esto se resuelva.
y es denunciando los hechos. Los invito a ser parte de esta cruzada. Gracias por estar aquí presentes. Son no solo un ramillete de bellas representaciones de este invierno que va a acabar con un calor del carambas, sino son representantes verdaderos de aquel grupo que me acompaña siempre, de aquel grupo que tengo a la mano. Por eso puse 30 lugares, aun cuando se hace muy abierto, siempre sé los que van a llegar, porque sé con quién cuento. Así de simple, le digo a Polurita, ¿para qué te invito si vas a llegar? O le digo a Centeno, o sea, no se necesita, sabemos quiénes van a llegar. Hay personas que nos conocemos hace 40 años. Este hotel lo he tomado como sede porque es mi amigo, mi compadre, Isaac Gaspar Jiménez Espinosa, acaba de cumplir años. Es de las personas que están sus hijos, ahora atendiendo, sus hijas también. Son personas que me han apoyado desde cuando veníamos aquí a tomar las copas hace 40 años. Ya tenía 25, hace 40 años, ¿de acuerdo? Después nos íbamos al mercado ahí con Eusebio Reyes Sevilla, compadre de tu hermano. Y a mí me une con muchos muchos años de conocimiento. Entonces, de convivencia, de anécdotas, de trabajos conjuntos, en fin, cosas que podemos compartir, aun cuando en ocasiones estamos en bandos contrarios, hay una amistad más sólida que los partidos y que ese tipo de debates. Entonces, agradezco a todos con sinceridad este ejemplo de asistencia, esta paciencia que me tienen de escuchar, porque parte, como decía un amigo, el hermano del doctor Ortega, que hoy me acompaña, doctor, pues ellos son de los que iniciaron los negocios aquí en el portal, es la tienda de la esquina, ¿no? Allí tiene un arco, no sé cómo lo hicieron, es la continuidad de lo que era algún portal antiguo, que qué bueno que lo conservaron como parte del testimonio de lo que eran las antiguas casonas. Esas casas jamás fueron propiedad del gobierno municipal, nunca, eran propiedad privada, y el portal se hizo para darle peregrinos con, si alguien me dice cuántos arcos hay, ¿cuántos arcos hay? Y son 27 más 17, esos son 44 frontales. ¿Por qué son 27 y 17? 17 tienen bisel, tienen un chaflancito, los que están del lado de Ortega, y los siguientes son sin bisel. 33 escalones en la pirámide no son los mismos del portal, ya los conté. La iglesia 1666, que algunos turistas tiraron, pues, ya está por ahí, hermana gemela del atrio. Bueno, este será mi siguiente libro, Curiosidades de Cholula, que es un libro que reescribo del año 1995, cuando dentro de un año voy a cumplir 30 años que escribí mi primer libro, de los 40 que llevo, novelas, cosas así, pero los más importantes, que es Cholula City, que es Cholula 2000, el mismo, más reciclado, y que es el primero de todo lo que es el estudio de corrupción, de varios libros que salieron, Ajolotes y Manzanas, Sierra Occidental, Los chiquitos también roban, Chapulines, de temporada de Chapulines, en fin, son tantos libros y tantos temas que se pueden divertir. Muchas gracias. Los invito a un café, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir el libro y cuánto cuesta? A ver, el libro está aquí.
la venta, la segunda edición, porque la primera se agotó. Alguien me la compró toda, porque estaba su nombre. Bueno, la segunda edición está. Y posteriormente vamos a tener centro de distribución y tiene un costo por la impresión, está el costo, lo que cuesta. Y va a haber una edición en internet descargable muy barata, pero es digital. Esa va a ser en varias plataformas. A partir de la próxima semana se va a difundir. Sí, claro, Gerardo quiere, claro que sí. Dice a ver si se puede. Por eso lo sentamos acá, ¿verdad? Antes de que pase quiero darles gracias por la invitación que hiciste. Un saludo muy afectuoso a mi hermano Víctor Hugo, y todo el mundo lo conoce. Otro usar de México, o una invitación de X persona de México. Que yo me quedé para aprender varias cosas, y ahora he tenido otras actividades que fui con mi hijo, todo, en relación. Y yo creo que tú eres un talento. Yo creo que hay que reconocer, es un guerrero. Es lo que eres, un guerrero. Y que tú eres una persona que ha vivido muchas cosas aquí de San Pedro. Nos conocemos a través de diferentes actividades que hemos tenido. Efectivamente, en tu libro hablas de la persona que señalaste hace unos minutos, en el cual no se dicen mentiras de él, son cosas reales. Yo tengo un periódico diario que cumplió en diciembre 59 años, el cual lo invitamos también, pero bueno, hicimos un evento en el Museo San Pedro de Puebla, donde hicimos el aniversario 59, el periódico diario que produce mi padre. Ahí también hicimos un homenaje póstumo a mi querido padre de Ángeles y a mi querido inolvidable amigo Ángel Gerardo Hidra Maldonado, que el día 2 de febrero cumple un año de haber fallecido. Un poblano que muere en España, así salió en todos los medios. Un joven, 39 años, que a mí traigo el dolor aquí en mi corazón. Yo siento como si él estuviera viajando como lo hacía, pero diariamente para mí es un dolor horrible el perder a mi hijo, y el perderlo de la forma que lo perdí. Y ahora aquí estoy contigo. Y te reitero, tanto Víctor Hugo como tu servidor somos solidarios contigo. Y estamos atentos a cualquier situación en la que tú requieras de nosotros. Sobre todo en el señalamiento que acabas de hacer. Porque nosotros también nos señalamos en nuestro medio y damos a esta persona. Pero han dormido porque sabe que sí lo hizo. Y que ha mandado amenazar a los reporteros y es así que no sacar. Pero de lo contrario lo va a sacar hasta que no queremos hacer eso. Porque yo sí tengo, porque también los documentos fundamentales para cuando nosotros
Y a ustedes, muchas gracias por venir a acompañar a este guerrero hecho. Gracias. Adelante, por favor. Vamos a... Muchas gracias.